Muchas gracias, decano, con la venia. Vamos a contar, o voy a intentar contar un poquito, la propuesta que se me había hecho para mi participación dentro de la Jornada contra la Pobreza. Antes, sin duda alguna, tengo que dar las gracias al profesor Luis Arroyo, por la iniciativa que nos permite reflexionar sobre estas cuestiones. Si no se nos hubiera ocurrido, a lo mejor no se nos hubiera ocurrido a nadie, y gracias al profesor, pues ha sido importante. Son temas importantes y vitales. Gracias al decano por haberme hecho coordinador de esta jornada y haberme puesto encima de la mesa este interesante tema, y bueno, también para dejarme participar. Gracias a todos vosotros, a los participantes, a la delegación de alumnos, que sin ella pues difícilmente podemos hacer pocas cosas, porque sois vosotros, a fin de cuentas, los receptores de lo que intentamos contar y explicar, y nuestras preocupaciones de alguna forma queremos hacerlas partícipes. En especial a mis alumnos del grado de Administración y Dirección de Empresas, porque han preferido una clase de escolástica que íbamos a dar de pensamiento medieval, y han decidido venir aquí con nosotros a hablar de un tema sin duda importante y de trascendencia. Bueno, tenía mis dudas a la hora de pensar en la importancia que podían tener unas jornadas y cómo ubicarlas dentro de nuestro grado de Administración y Dirección de Empresas. Había una canción de Cecilia, que los que peinamos canas ya la recordaréis, decía que había una señora que era dama, que jugaba a remediar, ¿no? Pues un poco me daba la sensación de que creíamos o creábamos estas jornadas para limpiar conciencias y bueno, lavar caras y olvidar rápidamente lo que aquí expliquemos y digamos, para que, bueno, todo lo que nosotros digamos, sí, sea eso, sea alarmarnos, rasgarnos las vestiduras, pero al final nuestra capacidad de actuación pues es limitada, y bueno, nuestra capacidad también de transmitir también lo es. Sin embargo, ¿qué queréis que os diga? Sería peor no hacer nada, sería peor no completar las cosas, sería peor no cuestionarse estas ideas. Y recordaba esta frase del Deuteronomio, que decía que si hubiera en medio de ti un necesitado de entre tus hermanos en tus ciudades, en la tierra de Yahvé, tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás tu mano y le prestarás con lo que poder satisfacer sus necesidades según lo que necesite. Bien es cierto que el Deuteronomio 15:10, es decir, 3 versículos después, dice aquello de que siempre habrá pobres y siempre habrá pobreza, ¿no? Con lo cual, pues sí, te ponen la obligación, pero te dice que es algo que lamentablemente va a existir a lo largo de toda la historia, de toda la vida. Bueno, lo importante, yo me quedé con este versículo, el anterior, antes de caer en la necesidad de pensar, o la incertidumbre de pensar que esto no tiene solución. Ahora hay un anuncio en de UNICEF, que lo habréis visto, que dice cerrar UNICEF. Pues bueno, se trataría a lo mejor de ir cerrando todas estas sociedades, empresas, ONGs, porque si las cerramos es que el problema lo habríamos solucionado. Mucho me temo que lo único que estamos haciendo es decir que esto existe y que intentemos, bueno, pues llamar la atención sobre estos problemas. En un principio la conferencia la tenía programada en 10 puntos, pero bueno, vamos a agilizar la cuestión. La gran parte de los temas que voy a tratar pues los ha visto el profesor Santos, y bueno, pues no vamos a abundar en ello, porque lo interesante al final es intentar hacer un debate y que saquemos algún tipo de conclusión al respecto, ¿no? Era necesario hablar de una serie de conceptos, de hablar de la pobreza y la economía en términos de pensamiento económico. Muy rápidamente daremos 3 pinceladas. Mis alumnos de primero saben que me paso el primer tema de la asignatura contando qué países son ricos y qué países son pobres, qué personas son ricas y qué personas son pobres. Porque explicar la asignatura de historia económica, de alguna manera, tiene su sentido por intentar entender por qué hay estas cuestiones, estas diferencias, ¿no? Eso me hace abundar en 3 puntos sobre la distribución de la riqueza, hablar un poquito de lo que es España, pero esto lo vamos a obviar porque ha puesto claramente las ideas el profesor Santos Peñalver. Y nada, y hablarles de lo que en principio era mi objetivo de la tarea. El objetivo del milenio, ya les adelanto que se ha cumplido poco estos objetivos del milenio. Y la llamada a la Agencia 2030, que también ha hablado el profesor Sánchez Peñalver. Pero bueno, esto lo haremos desde un punto de vista preguntándome, ¿y ahora qué, no?
que esto, la Agenda 2030, ¿qué nos quiere decir, ¿no? Y las conclusiones sobre, bueno, por dónde deberíamos ir. Pero todo esto les prometo que lo intentaré hacer muy brevemente en 15-20 minutos. Algunos conceptos. Bueno, tienen ustedes ahí lo que el diccionario de Sebastián de Covarrubias en el año 1611 decía de lo que era un pobre. Del pobre era el que era paupérrimo, menesteroso. Tienes ahí un latinajo que creía conveniente que lo supiéramos por aquello de no olvidar que el latín sigue siendo nuestra lengua académica y que viene a significar, en palabras de Marcial, que es la persona que no tiene dinero, no tiene casa o que realmente no tiene absolutamente nada. El diccionario de la Real Academia en el año 2017, tomado de la página web, nos habla que la pobreza es la cualidad del pobre. Fíjense, una cualidad, de ser, la pobreza, a fin de cuentas, es cualidad. Y he querido poner en rojo y subrayado algo que es curioso, porque luego volveremos a ello. Es femenina la palabra. Pobreza es femenino. Y a lo mejor también, esto son cosas de mi mujer, que lo dice muchas veces, es la mujer la que realmente saca en algunos contextos de extrema pobreza a esa familia de la pobreza, con lo cual me llama la atención de que sea una palabra femenina. El diccionario nos habla de falta, escasez y dejación voluntaria de todo lo que se posee y de todo lo que el amor propio puede juzgar. Fíjense este concepto de pobreza, qué duro es. De la cual hace voto público pues algunos religiosos, religiosos que dicen, bueno, quiero ser pobre y lo aceptan como tal. Pobreza es escaso haber de la gente pobre y falta de magnanimidad, de gallardía, de nobleza de ánimo, y me permito de nuevo subrayarlo porque a fin de cuentas, fíjense ustedes, pobreza ya no solo también es una cuestión de calidad cuantitativa, sino de calidad humana, de calidad de ánimo, calidad de alma. Como somos economistas, pues he acudido a un diccionario de economía y, bueno, qué mejor que el de mi maestro Ramón Tamames, ¿no? Tamames hablaba desde un punto de vista muy estructuralista de que pobreza es la situación de precariedad, de carencia, de incluso lo más elemental que tiene. Me ha llamado mucho la atención lo más elemental. ¿Qué es lo más elemental para una persona, ¿no? Pues depende del entorno en el que estés, ¿no? Me ha llamado de manera importante. No estamos hablando tampoco de una característica cuantitativa muchas veces, sino también, bueno, ¿cómo me puedo sentir pobre? Aquello de dejar de pagar una letra, de no llegar a fin de mes, de que no todo... Es que me da la sensación de que somos muchos los que estamos en una situación en la que la sociedad nos lleva por un camino y al final una realidad económica cuantitativa nos llama a otra, ¿verdad? Me ha llamado muchísimo la atención. Bueno, el profesor Tamames hablaba de eso, ¿no? Sino que produce angustia, depresión entre las que lo padecen. Fíjense que estamos hablando en términos económicos y aparecen estos términos, ¿no? En el análisis estructural, el profesor Tamames es catedrático de estructura económica, ya casi olvidada en los programas de economía, se considera generalmente con nivel de pobreza aquel que no llega al 50% de la renta per cápita de un país del que se trate. Ahora veremos la renta per cápita, los volúmenes de... Y la verdad sea dicha que el 50% es un porcentaje que mete a mucha gente en el saco. Sobre la pobreza y la economía ha hablado muchísima gente. Nosotros los de Historia Económica utilizamos estos dos manuales. El de Adam Smith habla de la riqueza de las naciones y luego David Landes hablaba de la riqueza y la pobreza de las naciones, matizando este concepto de que no solo podemos intentar entender por qué las naciones son ricas, sino por qué realmente tampoco hemos sabido ser pobres. El tema de la pobreza y la economía está muy de moda y está muy ligado también a la idea de la globalización, o como respuesta o como consecuencia o causa de la globalización. Muchas veces no sabemos muy bien el efecto, el causa-efecto que puede tener. Decían estos dos profesores, Joan Steele y Han Yu Chang, famosos y conocidos y bueno, bastante populares dentro del mundo de la globalización y de la economía globalizada, que la globalización ha puesto en aumento de la desigualdad en el mundo más que su reducción. Es decir, que ha aumentado más las desigualdades entre las partes que la reducción de la misma, de la pobreza, cuando en principio la globalización, su objetivo debería ser otro distinto, debería ser, al contrario, diferenciar o que ese saltito de rentas fuera más corto. Pues parece que la globalización, según opinión de ellos, es fácil. También hay alguien que habla del tema de la pobreza desde un punto de vista ético, en dos libritos sobre ética y economía y el desarrollo y libertad, y que, bueno, le valieron el premio Nobel a Amartya Sen, es una de las referencias sin duda alguna. Él habla de que la globalización ha enriquecido al mundo científica y culturalmente,
y beneficiado económicamente a mucha gente. Bueno, sí, ciertamente, él tiene una visión mucho más positiva, pero realmente el componente ético de lo que es la economía es algo que todos deberíamos tener encima de la mesa, y creo que nuestro profesor, en el conferenciante anterior, ha dejado bastante claro y no voy a abundar más. Pero si tuviéramos ese comportamiento ético en nuestro devenir diario, la verdad es que no habría mucha necesidad de plantearse estas cuestiones de pobreza y de riqueza. Incluso si llegáramos al significado etimológico de lo que es la palabra economía, que como saben ustedes es el gobierno de la casa y que ya lo dictaban los clásicos de la época griega. Bueno, ¿qué países son ricos y qué países son pobres? Simplemente para dar un repasito a cómo están las cifras a niveles de PIB en los años 2015, 2016 y 2017. La buena noticia es que nosotros hemos subido de categoría, estamos en el ranking de las 12 mayores economías del mundo, y a pesar de eso, a pesar de que en términos totales y brutos nuestra economía pues está ahí, estamos en la Champions League, que decía un familiar de don Luis, que pues tenemos un problema que a pesar de todo eso pues nos encontramos con grandes grados de desigualdad y diferencia. Si esto lo hacemos de forma relativa, es decir, lo comparamos por el Producto Nacional Bruto por renta per cápita y por poder adquisitivo, nos encontramos que ese puesto tan bonito que es el 12 lo bajamos al 20, y que nos adelantan pues países como Alemania, Suecia, Dinamarca, Canadá, etcétera, etcétera. Llámala significativamente que Qatar es el que tiene Producto Nacional Bruto per cápita en paridad de compra, pero sabemos igualmente que aquí los principios de igualdad, ya no solo de términos económicos, sino incluso de género, pues son bastante, en fin, particulares. Los 10 países más pobres, sí, nos quedamos, ¿verdad? Parece que uno siempre se queda en vamos a saber quiénes somos los más ricos, pero también interesa saber quiénes son los más pobres. Y ahí aparecen países de Nigeria, aparece Etiopía, Mali, Burkina Faso, Guinea, Liberia, República Centroafricana, Burundi. Vaya, 10 países y miren ustedes, están todos en África. Pero bueno, si quieren ustedes una lista de países más pobres y vemos este porcentaje y este índice que nos llama de la línea, por debajo de la línea de la pobreza, nos encontramos que, por ejemplo, en Zambia el 86% de la población es pobre. No sé si somos conscientes de lo que es el 86% de la población de un país, ¿no? Es un drama, y fíjense ustedes que hasta llegar a Tayikistán, en el puesto 15, pues más de la mitad, muchísimo más de la mitad de la población es pobre. Bueno, y aparecen Zimbabue, Chad, Moldavia, Haití, Liberia, en fin. Estos son los países más pobres, ¿no? Y creo que todos deberíamos ser conscientes de lo que significa para ellos esta situación. A mis alumnos de primero de grado de ADE les acordarán de estos gráficos. En ellos les decía que si ustedes ven en un mapa mundi la distribución relativa de la riqueza, verán que prácticamente la riqueza del mundo está concentrada en un cuadrito, que viene a significar casi una tercera parte de lo que sería un cuadrito en el resto del planeta, del hipotético mapa del mundo, ¿no? Fíjense la densidad del Producto Interior Bruto, donde está encuadrada. Los países más oscuritos son donde están. Ven que los colores oscuros están circunscritos en una área bastante concreta. Sí que hay, ¿verdad?, sitios donde el GDP está en otros sitios, sin duda alguna, pero vean ustedes la concentración de colores, que es, a fin de cuentas, lo que nos debe de llamar la atención del mapa. O, por ejemplo, este porcentaje de población que vive en los niveles de la pobreza. Bueno, los que están por el 10% por debajo, fíjense, son los colores azules oscuros. ¿Dónde están estos países azules oscuros mayoritariamente, ¿no? Bueno, sí, tenemos Chile, tenemos Australia, sin duda alguna, pero fíjense que la concentración sigue estando en el norte, ¿no? ¿O dónde están las áreas industriales del mundo? Escasamente en ese cuadrito se encuentran concentradas prácticamente todas. O los países de los mapas de la pobreza que son capaces de vivir con $1 diario, ¿no? Pues el 2%, menos del 2% son los azules oscuros. Bueno, pues vean ustedes que dónde está también todo concentrado, ¿no? El resto, pues ven que la pobreza tiene mayor índice de porcentaje de la población. En fin, no deja de tener razón Quino cuando hablaba de que, bueno, que han hecho algunos sures para merecer ciertos nortes. Y esto es una viñeta de los años 60. Parece que la cosa no ha debido de cambiar mucho. Si lo hablamos en términos personales, aquí tienen ustedes la foto de los más ricos del mundo. Esto es una foto más o menos reciente, ¿no?
hay alguno que está tapado, que no hace falta estar tapado porque ocupa la primera página, ¿no? Y también está nuestro amigo Slim. Y sin embargo también sabemos y vemos a lo mejor, fíjense, esta foto pues, nos hace relativamente gracia, la vemos, intentamos quién fueran ellos, ¿no? Y no nos damos cuenta también de estos dramas. Miren, estas fotos son del año 2014, ¿no? Y es La vida en un círculo, es el ganadora del premio Paisajes Urbanos que hace la revista de National Geographic, me parece que es en este caso. Bueno, ahora vamos a ver una serie de fotos de gente que realmente está pobre, que viven en un círculo, que tienen problemas con el agua, que viven en basureros buscando las necesidades, lo que nos sobra a los demás, nuestros desperdicios, es lo que les permite ganarse la vida a ellos. Otros que la erosión y el cambio climático, volveremos a ello, pues terminan causando... Pues esta señora, por ejemplo, lo que tiene en la mano es una red de pesca. Me parece que hay poco que pescar en ese lugar, ¿no? El cambio climático sigue siendo un drama importantísimo, es un drama importante del que no queremos ser conscientes. Incluso hay algún presidente pelirrojo que quiere huir de ello, ¿no? No quiere ver. Y fíjense ustedes también el desarrollo de determinadas ciudades, este es el caso de Shanghái, cómo deja fuera de esa estructura urbana a los más desfavorecidos. Esta foto es terrible, es la foto me parece que es de Lima, me parece, y en la que podemos ver la diferencia que hay en el barrio de Lima de lo que son las favelas a lo que es el mundo opulento. A mis alumnos de primero os acordaréis, recordarán que les contaba que entre valle y valla hay unas torretas de seguridad con metralletas que impiden que los pobres tengan la tentación de saltarse a jugar una partida de tenis en este mundo opulento. Terrible. Y ya no les quiero contar el mundo de los refugiados, el mundo que huye. Me llamaba la atención, ¿no? el chiste, que yo creo que el pobre Forges no lo hacía ni con ánimo de reírse. Dice, un invento más raro, ¿para qué vale? Para que seamos distintos. Pues si somos iguales, te equivocas, los pobres no. Pues algo de esto nos invita a pensar que estas líneas, estas rayas, es que fíjense, es un milímetro con pinchos lo que separa un mundo occidental, rico y opulento del que no lo es. Esta situación entre ricos y pobres nos habla de distribución de la pobreza. Sí, no me he equivocado, porque pongo ahí distribución de la riqueza, pero a fin de cuentas es significativo alguno de estos datos. Estos datos van a tener ustedes disponibilidad de ellos. Vean en la pirámide de la población que un 0,7% de la población mundial tiene el 45,2% de la riqueza. El resto de la distribución de la pirámide, pues bueno, se pueden hacer como es. Pero fíjense ustedes que nos hablan que el 3% de la riqueza del mundo lo tienen o lo ocupan el 71% de la población. En fin, aquí está pasando algo y lo sabemos todos. Y otra cosa es que queramos o no queramos ser conscientes de ello, pero bueno, estos son datos que no buscan tampoco demagogia, simplemente llamar la atención sobre una realidad que existe. Esto hace abundancia de lo mismo, pero si quieren con otro formato, porque al final hablamos de que 8 millonarios tienen la mitad, tienen más dinero que la mitad de la población del mundo, ahí los tienen ustedes. También es verdad que, bueno, tienen cierto compromiso social y tienen cierta acción social, no vamos a dudar de la caridad, ¿no? De Bill Gates o de Amancio Ortega, en fin. Pero eso es una realidad también que nos hace pensar en esa distribución de la riqueza. La cosa, no te quedan ustedes, que viene de antiguo, ahí se ve un poco borroso, pero se ve como la población en 1965 era de 3.000 millones de personas, como la cosa en 2013 es de 7.000 millones de personas, y vean ustedes pues cómo se comparte esa prosperidad entre el mundo, las economías avanzadas y las economías en desarrollo. Aunque las personas promedio es hoy más rica que en 1965, buena noticia, a las que viven en economías avanzadas les ha ido mucho mejor que a las de mercados emergentes y a las de otras economías en desarrollo. Bueno, sería cuestión también de saber por qué. Bueno, algo parecido nos ocurre con este mismo esquema a la hora de hablar de la subsistencia de la pobreza. La pobreza extrema disminuyó en todo el mundo, buena noticia, pero lo hizo menos en los países de bajos ingresos y más en los de ingresos medianos y altos. Bueno, pues también deberíamos saber qué es lo que está ocurriendo. En España tenemos este mapa muy significativo que nos indica cómo es el porcentaje de población que está en riesgo de pobreza, en exclusión social. Es antiguo, es del 2010. La mala noticia
es que no ha cambiado mucho el mapa con respecto a 2017, y ven también la situación no solo que podemos encontrarnos en España, sino en el mundo. Si lo hacemos en cuestión de coloritos, verán ustedes que hay un porcentaje de población en riesgo de pobreza de más del 30% de esa población en el sur de nuestra península ibérica, en el sur de España. Madrid para abajo tiene un riesgo de pobreza muy, muy elevado. Y los colores que los matizan esa diferencia norte-sur, pues también son intensos, a pesar de que sean más claritos en la zona del Levante. En fin, también nos hace pensar que el chiste de Mafalda y de Quino no está muy equivocado también en el caso de España. Si hablamos de distribución, en el caso de España, el 1% de la población tiene el 27% de la pobreza. Hay un 10% de la población que, si ustedes suman los porcentajes, se dan cuenta de que el resto, casi el 90%, tiene el resto de la riqueza. Bueno, mi tarea. ¿Qué son los objetivos del milenio? Los objetivos del milenio son los objetivos acordados en el marco de la Declaración del Milenio Cumbre que se celebró en septiembre del 2000 y que incluye el objetivo cardinal de reducir la pobreza a la mitad antes del 2015. Jeje, mi cachondeo se consiguió. Pero fíjense otros objetivos: reducir el hambre, sí, se redujo; lograr la enseñanza primaria universal, en fin, eso no sé si saben lo que significa. Significa de que todos los niños en edad escolar debían de estar en edad primaria escolarizados. Solo dese un paseíto por Brasil, país que emergente, para darse cuenta de que esto no es verdad. La igualdad entre los sexos, saben las mujeres que esto es verdad, que se ha cumplido perfectamente. Reducir la mortalidad de menores de 5 años, en fin, se cumplía porque se redujo, pero no se ha paliado, ni mucho menos se ha reducido como debería de hacerse. La mortalidad materna en 2/3 partes. Bueno, estamos en algunas otras, prácticamente se ha llegado a mínimos, pero todavía hay países, los países de África, que no han cumplido esto. Detener la propagación del SIDA. Esta es buena noticia, se ha detenido y se ha reducido el número de infectados. En las cifras de este año eran, pero hay que estar muy atentos y muy alertas a estas cifras, ¿no? El paludismo no se ha eliminado, sigue existiendo, sí que es verdad que no a los niveles que existían en el año 2000. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Ahora vamos a hablar de eso, si estamos garantizando la sostenibilidad del medio ambiente. Y también comprende el fomento de la Asociación Mundial para el Desarrollo con metas para la asistencia del comercio y alivios de las cargas de la deuda. Sabemos todos que la deuda es uno de los problemas esenciales de muchos países que tienen hipotecado su futuro. La Agenda 2030, mira, nuestro mismo gráfico, tal vez porque pertenece a la página de la ONU, ¿no? Estos son los objetivos: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad. Fíjense qué bonito. No me digan ustedes que deberíamos ir por la vida con este manual, con esta agenda, ¿no? Con este librito, ir leyéndolo, ¿no? Diariamente, para ir paliando la cosa. Nosotros, a fin de cuentas, lo que nos circunscribe, lo que nos llama en esta sesión, es el del fin de la pobreza, el del hambre cero. Y efectivamente, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible es un objetivo, con que sea el 2, va unido, muy, muy unido, al primero de todos ellos, que es el fin de la pobreza. Porque fin de la pobreza y hambre van, sin duda alguna, de la mano. ¿Qué ocurrirá previsiblemente en el futuro? Bueno, muy rápidamente. El incremento de la población llevará a una mayor demanda de los alimentos, esta a una mayor dependencia del comercio, esta a un aumento de las tierras cultivables, que estas, por desgracia, tendrán una mayor degradación ambiental. Han visto ustedes las fotos que hemos planteado y ven que la situación, pues, no es nada buena. ¿Y ahora qué? Ya estamos terminando. Bueno, hay un consenso común sobre los 4 pilares básicos del progreso económico: recursos humanos, recursos naturales, capital, avance tecnológico e innovación. Parece que, como ha dicho nuestro profesor, no es una sola solución. Aquí todos tenemos que implicarnos y la unión de todas las cosas son imprescindibles. Todos parecen que van de la mano. En los países pobres se enfrentan obstáculos para combinar los 4 elementos del progreso: trabajo, capital, recursos e innovación. Vamos, estos son los recursos clásicos, no vamos a ser puristas. Pero efectivamente, cuando no cojeamos de un lado, cojeamos del otro. Las dificultades se refuerzan en un círculo llamado vicioso de la pobreza. ¿Qué es este círculo vicioso de la pobreza?
Los bajos ingresos impiden el ahorro, un ahorro insuficiente retrasa el crecimiento de capital, un capital escaso evita la introducción de nueva maquinaria, una baja productividad lleva a menores ingresos, en fin, vamos, que una cosa, esto es la pescadilla que se come la cola, pero desde el punto de vista de la pobreza. La pobreza se acompaña de bajos niveles de educación, esto evita la adopción de nuevas y mejores tecnologías y lleva a un rápido crecimiento de la población por muchas veces desconocimiento de los medios que hay que utilizar para que la población crezca. Aunque fíjense ustedes, yo en eso no estoy tampoco muy de acuerdo, porque la mayor riqueza que puede tener un país, una sociedad, es su capital humano. Su capital humano, sin duda, tal y como tenemos la pirámide de población en la actualidad, en nuestro país, parece que el problema es al revés. Es un problema de troncalidad inversa. Sí, deberíamos darle a esto una vueltecita. No, no hay que darle ninguna vueltecita. Lo que no son nuestros problemas para unas cosas, para otras sociedades es el inverso, el contrario. Bueno, ¿cuáles son los colectivos más afectados por el hambre? Países en desarrollo, poblaciones más vulnerables, mundo rural y urbano, mujeres e infancia. Por eso decía esto de que la pobreza sea femenina, porque al final las mujeres terminan siendo en determinadas sociedades las más afectadas por esta circunstancia. El hambre, consecuencia de la pobreza. Más de 750 millones de trabajadores agrícolas en todo el mundo producen los alimentos que sustentan a 7.400 millones de habitantes del planeta. No sé si estamos siendo conscientes de este problemita. 750 frente a 7.400. En fin, no sé por dónde van a ir los tiros. ¿Alcanza la producción de alimentos para sustentar a todos? La respuesta es que sí, pero en muchos lugares del mundo la seguridad alimentaria sigue siendo un grave problema. En el año 2016, cerca de 108 millones de personas padecían inseguridad alimentaria severa. En 2015, 80 millones de 2015. Y esto nos habla del Informe Mundial sobre Crisis Alimentaria. Tendríamos algunos datos, yo creo que es calzar y recalcar mucho más el problema de lo que estamos planteando. Hay muchísimos países que necesitan asistencia exterior para alimentos y fíjense ustedes que prácticamente toda esta estaba circunscrito al área de África. Sobre la categoría de países según su situación alimentaria, ven que hay países con déficit excepcional de producción o de los que suministros totales de alimentos, falta de acceso generalizado a los alimentos, grave inseguridad alimentaria localizada. Me refiero a estos últimos. Este es el grupo que se corresponde con los países de afluencia de refugiados, concentración de personas desplazadas en el interior del país y existencia de zonas en las que las pérdidas de cosechas coinciden con una profunda pobreza. El cambio climático, en fin, el cambio climático y sus fenómenos meteorológicos son cada vez más extremos y eso también nos lleva a las variaciones de las precipitaciones, a los cambios de temperatura, a las olas de calor, a las sequías. Todo eso produce cambios en la agricultura, con la generación de grandes pérdidas económicas, disminución de rendimientos de los cultivos, disminución de la producción de ganado. Todo esto en muchas sociedades puramente agrícolas y ganaderas es lo que les aboca a los grados de extrema pobreza. Y entonces, ya estoy terminando, os lo juro. Conclusión. ¿Cómo salir de la trampa de la pobreza? Bueno, mis ideas, y creo que son las ideas de casi todo porque están generalmente aceptadas. Hay un esfuerzo concentrado en muchos frentes, eso lo hemos dicho todos. Hay que dar un gran empujón, hay que ser conscientes para romper ese ciclo. Invertir más, mejor la salud y la educación. Más en virtud, me ha faltado la conclusión. Mejorar la salud y la educación. Desarrollar habilidades y frenar el crecimiento económico donde haya que frenarlo. En otros sitios más vale que nos pongamos las pilas. Hay que medir el desarrollo de manera diferente, hay que ser mejor y más comprensivos con las cuestiones que nos atañen a la pobreza, hay que crear nuevos socios locales, implicar a muchas gentes. Gracias a Dios esto cada vez está siendo más implicable. Y sobre todo la evaluación de nuestros programas. De nada nos sirve hacer mucha teórica si esos programas al final sirven para poco. Fíjense esto de los objetivos del milenio, al final es verdad que quitaban el hambre. Y al final no se trata tanto de dinero, sino de enseñar a la población a ser ricos. Esto de lo de la caña de pescar, que yo creo que es mucho más importante que darle peces a la gente.
Bueno, en definitiva, y para terminar, recordarles una frase de nuestro Alejandro Sanz: dar solamente aquello que te sobra nunca fue compartir limosna. Amor. Y si no lo sabes tú, te lo digo. Muchas gracias, señores.